Hola, soy Luciano Romero y en esta presentación les voy a mostrar los resultados de un trabajo sobre umbrales auditivos en el rango convencional y extendido de alta frecuencia y el efecto supresor contralateral en un grupo de adolescentes y en un grupo de jóvenes. Este trabajo se fundamenta sobre la premisa de que existe una preocupación sobre el aumento de la incidencia de la pérdida auditiva, principalmente en las poblaciones más jóvenes. Inicialmente, esta preocupación y el interés estuvo puesto en un ámbito laboral. Sin embargo, se sabe que los adolescentes y los jóvenes practican actividades que superan el límite recomendado para la exposición a ruido recreativo. Algunos estudios con enfoque psicoacústico y social demostraron que la música en sus distintos tipos de uso es la principal fuente a la que los adolescentes y los jóvenes se encuentran expuestos. Además, a los jóvenes se les suman otras actividades que también generan altas intensidades sonoras, como pueden ser las prácticas de deportes motorizados y no motorizados, en algunos países el uso de armas de fuego, y también en el caso de estudiantes y profesionales de de la carrera de odontología y de disciplinas afines cuando hacen uso del instrumento instrumental en la práctica profesional. Una de las características de las pérdidas auditivas de este índole es que los sujetos no advierten de manera temprana los déficits y además perciben tener una buena audición a pesar de haberse ya establecido una pérdida auditiva leve. Inicialmente, el impacto acústico en la audición se puede observar en un desplazamiento del umbral auditivo en las frecuencias más altas del rango convencional, que luego de un tiempo determinada esa exposición al ruido, el desplazamiento puede recuperarse por completo. Sin embargo, cuando la exposición es repetida y prolongada en el tiempo, el desplazamiento del umbral auditivo toma un carácter de permanencia, es decir, que se establece un daño en la cóclea. Puede ocurrir que los umbrales auditivos del rango convencional se manifiesten dentro de de los valores considerados normales. Sin embargo, el desplazamiento se puede establecer en el rango extendido de alta frecuencia, es decir, las frecuencias que superiores a los 8000 Hz. Algunos estudios asocian la exposición al ruido y el desplazamiento del umbral auditivo extendido a alta frecuencia, incluso cuando los sujetos manifiestan umbrales auditivos del rango convencional dentro de los valores de normalidad. Y si bien se realizaron muchas pruebas con el objetivo de estandarizar el estudio de la audición en las altas frecuencias, aún no existen un consenso ni tampoco valores de cortes específicos para poder establecer valores normativos en toda la población. Uno de los mayores déficits funcional y patológicos que puede provocar el ruido en la audición es la muerte de las células ciliadas. Y principalmente es la célula ciliada externa la que primariamente se ve desfavorecida. Entendiendo la complejidad de la audición, se sabe que la pérdida auditiva provocada por el ruido no solo depende de los factores acústicos de la audición, sino que también depende de la sensibilidad auditiva de cada sujeto a padecer la pérdida auditiva. Ahora, cuando los sonidos a los que se exponen las personas son intensos, se desencadena un mecanismo de protección coclear que se efectúa mediante el sistema eferente medial. Y si bien la protección coclear contra el ruido es una de las funciones del sistema eferente medial, también se le atribuyen otras funciones que en la actualidad se siguen estudiando. La función del sistema eferente se puede medir y estudiar a través de la supresión contralateral que se implementa dentro de las autoemisiones acústicas. Y una de las formas de activar el sistema eferente es aplicando estímulo acústico contralateral
cuando se realizan las autoemisiones acústicas en el oído ipsilateral. Al aplicar el estímulo acústico contralateral, lo que sucede fisiológicamente es una inhibición y una regulación en la motilidad de las células ciliares externas, lo que se traduce en el estudio en una disminución de la amplitud de las autoemisiones acústicas. Y este efecto causado por el ruido competitivo, es decir, por el ruido contralateral, es lo que se denomina efecto supresor contralateral. Aún tampoco se considera a la supresión contralateral dentro de la batería de pruebas biológicas ni se realizan rutinariamente en la clínica. Con el fin de detectar oídos vulnerables, diseñamos un trabajo con el objetivo general de comparar los umbrales auditivos en el rango convencional y en el rango extendido de alta frecuencia y el efecto supresor contralateral entre un grupo de adolescentes y un grupo de jóvenes cordobeses. Este trabajo se basó sobre la premisa de que los umbrales auditivos en ambos rangos están incrementados principalmente en los jóvenes. A su vez, este grupo es quien presenta en la reducción del efecto supresor contralateral. Y tanto los adolescentes y los jóvenes que manifiesten incrementos en los umbrales auditivos van a ser quien presentan la reducción del efecto supresor contralateral. Se diseñó un trabajo de tipo descriptivo, correlacional y de corte transversal, donde se analizaron datos secundarios de 248 adolescentes y 71 jóvenes, datos provenientes de la línea de investigación Abordaje Integral de Jóvenes con Potencial Pérdida Auditiva. Esta línea se implementa en el Centro de Investigación y Transferencia en Acústica en UTN. Al momento de la evaluación, tanto a los adolescentes como a los jóvenes, se le aplicó un cuestionario de estado auditivo ad hoc diseñado por el equipo de investigación. Se examinó y se visualizó el conducto auditivo externo. Mediante la timpanometría se evaluó el estado del oído medio. Se realizaron audiometrías del rango convencional y en el rango extendido de altas frecuencias y también autoemisiones acústicas transitorias sin y con estímulo acústico contralateral. Para este trabajo se incluyeron adolescentes de 14 y 15 años de escuelas técnicas de la zona céntrica de la ciudad de Córdoba y jóvenes entre 21 y 25 años provenientes de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba. Ambos grupos debían tener autoemisiones acústicas presentes en ambos oídos en al menos 3 de las 5 frecuencias que estudiamos, teniendo en cuenta los parámetros de relación señal-ruido, los valores mayor o igual a 6 decibeles de CPL y una reproductibilidad mayor a 70%. Además, debían obtener una curva timpanométrica de tipo A según la clasificación de Herger y no presentar patologías previas según el cuestionario de estado auditivo. Se excluyeron a aquellos adolescentes y jóvenes que presentaron patología auditiva en el momento de realizarles la prueba. Para estimar el tamaño muestral, se seleccionaron aleatoriamente datos de 20 adolescentes y 20 jóvenes y a través del cálculo de la media y de las desviaciones estándar con una potencia 80 y un nivel de significación de 0,05, se estimó el tamaño muestral a través del programa estadístico N3.0. Para el estudio de los umbrales auditivos, el tamaño estimado fue de 51 datos de cada grupo y para el estudio del efecto supresor contralateral se estimó un tamaño de 15 datos para cada grupo. Finalmente se decidió trabajar con el mayor cálculo muestral. La muestra se conformó por datos de 60 adolescentes y 49 jóvenes y en el momento del procesamiento de los datos encontramos que hubo valores faltantes en las frecuencias 3000 y 9000 Hz en los jóvenes y particularmente en estas dos frecuencias el tamaño muestral quedó conformado por 32 jóvenes. Para el estudio del umbral auditivo
que es el mínimo audible. Los indicadores del estudio fueron los valores expresados en decibeles HL para las frecuencias entre 250 y 8000 Hz para el rango convencional, y en el rango extendido de alta frecuencia fueron los valores para las frecuencias que van de 9000 a 16000 Hz. Para el estudio del efecto supresor contralateral, el indicador de estudio fue el valor obtenido entre la diferencia de la amplitud cuando se estimula sin ruido contralateral, menos la diferencia del valor cuando se estimula con ruido acústico contralateral. Este valor expresado en decibeles SPL por frecuencia, en la frecuencia 1000, 1500, 2000, 3000 y 4000 Hz, y esta diferencia también para la respuesta total del efecto supresor contralateral. De acuerdo a los valores obtenidos para los umbrales auditivos, se categorizó a los adolescentes y jóvenes en un grupo de audición normal cuando los valores de los umbrales auditivos en todas las frecuencias fueron igual o menor a 18 decibeles HL, y se los clasificó en un grupo de audición con descenso cuando los valores fueron mayor a 18 decibeles HL en al menos una sola frecuencia. De acuerdo a la respuesta total del efecto supresor contralateral, cuando el valor fue mayor a 0 decibeles SPL, se los clasificó en el grupo suprime, es decir, que en ese grupo había presencia del efecto supresor contralateral, y contrariamente, cuando la respuesta total del efecto supresor contralateral resultó igual o menor a 0 decibeles SPL, se lo clasificó en un grupo que no suprime. La unidad de análisis de este trabajo fueron cada oído por separado. Con base en las pruebas de normalidad, aplicamos una prueba de hipótesis no paramétrica, la prueba de Wilcoxon y Udemann-Whitney, para realizar el análisis comparativo entre los grupos. Para el análisis de asociación de las variables categóricas, aplicamos test de chi cuadrado y test de Fisher. En todos los casos, el nivel de significación fue de 0,05, y para analizar los datos utilizamos el programa estadístico Infostat. Los resultados los voy a presentar en simultáneo a la discusión de acuerdo a los objetivos específicos que planteé para este trabajo, en el cual analizamos comparativamente entre grupos etarios los umbrales auditivos en ambos rangos, el comportamiento del efecto supresor contralateral, por otro lado, los umbrales auditivos en ambos rangos de acuerdo al efecto supresor contralateral, y por último, el efecto supresor contralateral de acuerdo a los umbrales auditivos en ambos rangos. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de este trabajo? Se destaca que hubo asociación significativa en la audición entre los grupos. En casi el 100% de los adolescentes, la audición fue normal, y en más de la mitad de los jóvenes, su audición se encontró descendida. Al analizar el promedio de los umbrales auditivos en ambos oídos, entre los adolescentes y los jóvenes, encontramos que los valores fueron mayor para los jóvenes en ambos oídos, a excepción de la frecuencia 3000 y 6000 del oído derecho y 4000 del oído izquierdo. Eh, Además, los valores fueron mayores y se encontraron mayormente desplazados en el rango extendido de alta frecuencia para los jóvenes. La significancia estadística en la mayoría de las frecuencias fue en el oído derecho, y en ambos oídos esta significación estadística estuvo en 1000 Hz, 8000 Hz, 12500 Hz y 16000 Hz. Los resultados que muestro acá se aproximan a los criterios publicados para establecer el diagnóstico de pérdida auditiva inducida por ruido en un entorno médico-legal, quienes establecen que la pérdida auditiva por ruido se puede identificar en la presencia de una muesca audiométrica que se caracteriza por un desplazamiento del umbral auditivo entre las frecuencias 3000 y 6000 Hz, con una diferencia de 10 decibeles respecto a las frecuencias posteriores y anteriores. Y si bien en este trabajo
en esta frecuencia el desplazamiento no supera los 10 Hz, sí observamos morfologías similares en ambos oídos a las muescas audiométricas. En consonancia con investigaciones eh, que compararon una base de datos audiométricas de adolescentes colombianos con una base de datos audiométrica de jóvenes uruguayos, señalamos que el descenso de los umbrales auditivos en los adolescentes es menor respecto a la de los jóvenes, y esto también acuerda con lo esperado debido a que los jóvenes presentan una mayoría de edad. De acuerdo a la literatura, esta morfología, este patrón y el descenso más notable en el umbral auditivo de alta frecuencia podrían significar indicadores subclínicos de oídos vulnerables. Por otro lado, encontramos asociación significativa en el efecto supresor contralateral entre los grupos. En tres cuarta parte de los adolescentes hubo presencia del efecto supresor contralateral y en más de la mitad de los jóvenes hubo ausencia del efecto supresor. Al analizar los promedios de la amplitud del efecto supresor contralateral por frecuencia en ambos oídos, encontramos que hubo presencia en los adolescentes y en los jóvenes hubo ausencia y una disminución del efecto supresor contralateral más notable y acentuado en la frecuencia 1000. En el oído izquierdo de los adolescentes hubo presencia del efecto supresor contralateral muy débil en la frecuencia 3000. En ambos oídos y en todas las frecuencias encontramos diferencias estadísticamente significativas. Estos resultados se apoyan fuertemente en lo que señala la literatura y que esta ausencia y disminución del efecto supresor contralateral pueden deberse en parte a los efectos propios del envejecimiento de las células ciliadas externas y del sistema eferente medial. Y encontramos una diferencia con el estudio publicado por el Angoan y su equipo en el año 2022, quienes señalan que la frecuencia más debilitada es la frecuencia 4000 Hz. Y además, lo que ellos señalan, señalan que esta frecuencia es una de las más afectadas por los efectos del ruido. Y estos resultados, de acuerdo a lo que señala este equipo, teniendo en cuenta que si existen exposiciones al ruido prolongadas en el tiempo, pueden aumentar, incrementar la probabilidad de oídos vulnerables en los jóvenes, en estas frecuencias eh, más vulnerables, ¿no? Bien, ahora voy a presentar los promedios de umbrales auditivos de los adolescentes y jóvenes que suprimen y que no suprimen solo en el oído izquierdo. Y quiero señalar que las tendencias que voy a mostrar acá son muy similares a los resultados del oído derecho. Al analizar los adolescentes y jóvenes que suprimen, encontramos que los valores de los umbrales auditivos en los jóvenes fueron mayores respecto a los adolescentes, a excepción de las frecuencias 10.000 y 12.000 Hz del rango extendido. La mayor significancia estadística se encontró en el rango convencional y solo en la frecuencia 16.000 del rango extendido hubo diferencias significativas. Al analizar los umbrales auditivos de los adolescentes con ausencia del efecto supresor contralateral, también observamos valores mayores en los jóvenes, a excepción de la frecuencia 2000, 3000 y 4000 Hz del rango convencional. La mayor significancia estadística estuvo en tres frecuencias contiguas del rango extendido y solo a 1000 y 8000 Hz
hubo diferencias significativas en el rango convencional. Llama la atención cómo en los oídos con ausencia del efecto supresor contralateral, el desplazamiento de los umbrales auditivos en el rango extendido se acentúan más respecto y en comparación a los oídos con presencia del efecto supresor contralateral. Y en consonancia con el trabajo publicado por Gundus y su equipo en el 2022, quienes estudian jóvenes músicos con promedios de 20 años de edad, señalan que los umbrales auditivos del rango convencional se encontraron dentro de los parámetros de normalidad y observaron desplazamientos y empeoramientos en el rango, en el umbral del rango extendido, más principalmente y acentuado en los oídos con ausencia del efecto supresor contralateral. Además, este equipo concluye que este efecto es debido a la exposición a largo plazo a los efectos de los instrumentos musicales a los que los jóvenes se encuentran expuestos. Este estudio demuestra que los umbrales auditivos de alta frecuencia son más vulnerables en los jóvenes con oídos con una función del sistema eferente medial debilitada. Y esto podría ser señalar un déficit incipiente en la función del sistema eferente medial, indicando mayor vulnerabilidad en los oídos de los jóvenes. Y como reportan en este metaanálisis publicado por Yu y su equipo en el 2022, esto podría deberse a los efectos acumulativos de las exposiciones repetidas al ruido. De la misma manera, presento los promedios del efecto supresor contralateral de los adolescentes y jóvenes con audición normal según la condición suprime y no suprime solo en el oído derecho y señalo que las tendencias que presento acá son similares a la del oído izquierdo. Al analizar el efecto supresor contralateral entre los adolescentes y jóvenes con audición normal en la condición suprime, encontramos que la presencia del efecto supresor contralateral en los jóvenes es débil y solo en la frecuencia 4000 se encontraron valores iguales entre jóvenes y adolescentes. La significancia estadística que encontramos fue a 1500, 2000 y 3000 Hz. Al analizar los oídos de los adolescentes con audición normal y los jóvenes con audición normal en ausencia del efecto supresor contralateral, encontramos que la ausencia fue mucho más notable en los jóvenes y más acentuado en la frecuencia 1000. En los adolescentes hubo presencia del efecto supresor contralateral muy débil en la frecuencia 4000 Hz. La significancia estadística que encontramos dentro de los grupos fue en casi toda la frecuencia, a excepción de la frecuencia 3000. Estos resultados sugieren que los oídos con presencia del efecto supresor contralateral produce una mayor actividad de la regulación sobre las células ciliadas externas, lo que indica que hay un mecanismo reflejo activo de protección contra el ruido, pero que es débil en los jóvenes. Y estos hallazgos respaldan y confirman los resultados publicados anteriormente por el equipo de investigación. Curiosamente, en este trabajo, los umbrales auditivos del rango convencional en ambos grupos estuvieron dentro de los parámetros de normalidad y si bien no hay puntos de cortes específicos para el rango extendido de alta frecuencia, se observaron desplazamientos más marcados en los jóvenes y también una función débil de protección del sistema eferente medial. Todo esto podría servir de guía para profundizar sobre los indicadores de posible déficit de la audición que se oculten a los estudios que analizamos en este trabajo, ¿no?
Y de acuerdo a publicaciones, diversas publicaciones eh, reportadas mayormente en el 2017 en adelante, sugerimos y creemos fundamental el estudio de la vía aferente auditiva. Se concluye que el estudio de la audición con las pruebas tradicionales permitieron observar valores clínicos dentro de los estándares normales. Asimismo, la presencia de las autoemisiones acústicas transitorias fue un criterio de inclusión para que los sujetos participen de este trabajo. El aporte que hace este trabajo se fundamenta en la inclusión de los estudios no tradicionales, es decir, la audiometría de alta frecuencia y la supresión contralateral, los cuales estas pruebas nos permitieron observar indicadores subclínicos de oídos vulnerables en ambos oídos. Y si bien los valores estuvieron dentro de los parámetros de normalidad, en el rango convencional observamos la presencia de una muesca audiométrica incipiente en ambos grupos. En los jóvenes, los desplazamientos del umbral de audición extendidos de altas frecuencias se aumentaron significativamente respecto a los de los grupos de los adolescentes. En los jóvenes, el incremento de la audición asociado a la disminución y ausencia del efecto supresor contralateral denotó una función de protección coclear debilitada del sistema eferente medial. Para futuras investigaciones, sugerimos realizar trabajos que contribuyan con aportes de datos para la estandarización de la prueba de audiometría en las altas frecuencias. Si bien la metodología de la supresión contralateral reportada en la literatura no es uniforme, sugerimos próximos trabajos con la metodología más consistente que hay en la actualidad. Creemos fundamental incluir el estudio de la vía aferente auditiva mediante la prueba de potencial evocado de tronco cerebral para poder detectar las deficiencias auditivas que se oculten a las pruebas que estudiamos en este trabajo, que podrían ser causadas por la sinaptopatía coclear. Además, creemos fundamental implementar programas de seguimiento auditivo que apliquen tanto las pruebas tradicionales y no tradicionales con el fin de detectar tempranamente oídos vulnerables y alteraciones auditivas a edades tempranas. Muchas gracias.